de Pediatría Regional Bogotá. Y hoy tengo Claro. el gusto de ser el moderador de este primer webinar para el año 2024, em, donde nos estará acompañando el doctor Leonardo. El doctor Leonardo García es psicólogo, especialista en psicología clínica y magíster en salud pública, experto en el diseño, implementación y evaluación de estrategias y programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la salud mental. Actualmente, el doctor Leonardo es consultor nacional de salud mental y prevención del uso de alcohol y de otras sustancias psicoactivas en la Organización Panamericana de la Salud. Y pues qué mejor que él para este webinar titulado Riesgos del consumo de alcohol en niñas, niños y adolescentes, concientizando en su prevención. Así que voy a dejar de compartir pantalla para que podamos ver al doctor Leonardo. Perfecto, Juan David. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación y a todas las personas que están participando en este momento. Creo que es un tema de sumo interés, eh, ya que como iremos revisando muy rápidamente, pues el impacto del uso de bebidas alcohólicas en menores, vemos que es bastante significativo. Y creo que es muy relevante que de alguna manera podamos discutir en relación a estrategias que podemos llegar a utilizar para prevenir también su consumo temprano. Yo creo que para podernos contextualizar, empecemos a revisar un poco de datos, o sea, revisemos un poco como los datos de cómo estamos frente al tema del consumo. Yo me voy a permitir el atrevimiento de compartir un momento y voy a ir quitando, digamos, la presentación solamente como para que podamos ir revisando algunos de estos datos que creo que pueden ser muy relevantes. Em, yo creo que es importante que, como les digo, tengamos un piso, sobre todo epidemiológico, es decir, que podamos conocer un poco las cifras de qué está pasando en relación con el uso de alcohol, específicamente en la población menor de edad. Yo creo que para eso es importante que, por ejemplo, reconozcamos que el consumo o el alcohol, las bebidas alcohólicas, son la sustancia psicoactiva que más se consume en nuestro país. Estos datos que les estoy compartiendo en este momento, en donde se ve que el 84% de la población ha consumido alcohol, hace referencia al estudio que se realizó en población general en nuestro país por parte del Ministerio de Justicia y el DANE, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver que el consumo de alcohol de lejos, o el alcohol es de lejos, la sustancia que más se consume en nuestro país. Y bueno, si nosotros vamos y miramos también un poco a ver lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en la región, es decir, en América, pues es básicamente algo muy similar. El alcohol de lejos es la sustancia de mayor consumo. Normalmente el tabaco se ubica de segundo y bueno, otras sustancias allí. Pero aquí en esta gráfica que yo les estoy compartiendo, pues básicamente son los datos o los resultados de población general, su mayoría población adulta. Pero entonces valdría la pena que revisáramos qué ha pasado o qué está pasando con los menores de edad. El año pasado se presentó el último Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en población escolar. ¿Y qué encontramos? Allí encontramos básicamente lo siguiente, y es que el consumo de alcohol, permítanme, yo voy a hacer una cosa que creo que está, permítanme un momento, voy a mostrarles aquí, yo creo que los resultados para que sean un poco más claros. El consumo de alcohol sigue siendo la sustancia de mayor consumo, específicamente con el 48% de su uso. Y claro, si nosotros vamos y miramos esto, pues de alguna forma termina siendo como algo sorprendente, teniendo en cuenta que estamos hablando de menores de edad. ¿Sí? Nosotros estamos hablando en este caso de menores de edad, es decir, de población que se supone, una población que se supone no debería tener, digamos, un uso de bebidas alcohólicas. ¿Sí?
Ahora, creo que Doctor digamos Leonardo, estos datos. dejamos de ver tu pantalla, no sé si nos estás mostrando alguna Ah, gráfica. Ya perdón, sé compartir. permítanme aquí, ya creo que deben estar viendo. Y aprovecho la interrupción para invitar a todas las asistentes que si tienen alguna pregunta, las podemos ir dejando en el chat, que al final pues tendremos una ronda de preguntas. Muchas gracias. Gracias, gracias por la claridad. Entonces les estaba diciendo que básicamente, bueno, esos son un poco los resultados que tenemos de porcentaje de consumo de la sustancia alguna vez en la vida. Y como se pueden dar ustedes cuenta, el alcohol sigue siendo la de mayor consumo, básicamente con el 48%. Bueno, ahí empezamos a encontrar otro fenómeno, ¿no? Y es que no es el tema de hoy, pero se está posicionando los cigarrillos electrónicos o los mal llamados vapeadores como la segunda sustancia de mayor interés y de mayor uso en la población menor de edad por encima del tabaco tradicional. Pero bueno, eso es básicamente para que nos demos cuenta de que aunque en la población adulta hay un consumo elevado, en la población menor de edad también estamos hablando de un consumo elevado, ¿sí? Ahora, importante, por ejemplo, ver qué es lo que más consumen los menores. Este último estudio, por ejemplo, identifica que las sustancias de mayor, digamos que las bebidas alcohólicas de mayor consumo por parte de los menores, es la cerveza, seguida el aguardiente, el vino, ¿sí? Eh, y hay otro dato que termina siendo muy, muy relevante y es la edad de inicio, ¿sí? Es decir, ¿a qué edad empiezan los menores de edad a usar bebidas alcohólicas? ¿A qué edad la usan por primera vez? La edad de inicio o la edad promedio en la que se empieza a usar bebidas alcohólicas en nuestro país es a los 13 años. Ese dato es muy importante que lo tengamos en cuenta para todo el análisis que vamos a hacer de aquí en adelante. Además, este dato, de hecho, es muy relevante no solamente cuando estamos trabajando el tema de alcohol, sino de todas las sustancias, porque cuando nosotros empezamos a estudiar un poco como el tema del consumo de sustancias en general, identificamos que la sustancia que normalmente primero se consume es el alcohol. Es decir, el alcohol o tabaco, o en este caso también ahorita, digamos, los cigarrillos electrónicos, normalmente sustancias legales. Pero la sustancia que normalmente primero se usa es el alcohol. Y si la edad de inicio de consumo de alcohol es a los 13, eso quiere decir que entonces la edad en la que se piensan a consumir, de hecho, todas las sustancias es a los 13 años. Este dato es muy, muy relevante. ¿Listo? Ahora, esto, ¿por qué de alguna manera es importante? Y yo creo que aquí entramos un poco en materia. Yo creo que antes de hablar, digamos, del impacto que tiene, del impacto que puede llegar a tener en, en, en el sistema nervioso central, me voy a tratar de, ay, perdón, creo que ya, digamos que vamos a hablar del impacto que tiene el uso de bebidas alcohólicas. Yo creo que hablemos primero de la generalidad, y es, hay que reconocer que el uso de bebidas alcohólicas es nocivo para la salud. Por muchísimo tiempo se habló de que el consumo que generaba algún daño para la salud era el consumo excesivo o el consumo nocivo de alcohol. Desde hace ya algunos años, la Organización Mundial de la Salud identifica y reconoce que cualquier uso de bebidas alcohólicas, de cualquier graduación alcohólica y de cualquier cantidad genera un impacto para la salud y es un factor de riesgo en enfermedades crónicas no transmisibles, independiente de la edad que tengas. Eso es claro y cada vez hay más estudios que lo soportan. Ahora, el impacto que tiene el uso de bebidas alcohólicas será más grave, será más significativo si este ser humano del que estamos hablando es un adolescente, es un niño, es una niña, es un neonato, es un feto. Claramente, entre este ser humano, o sea, más pequeño, pues el impacto seguramente podrá ser más significativo. Y uno de los riesgos en donde, digamos que uno de los impactos que más se ha empezado a estudiar, o que más se ha estudiado en los últimos 20 años, tiene que ver con ese impacto que genera
el consumo de alcohol en el desarrollo o en la maduración del sistema nervioso central. Esto es importante de alguna forma que lo tengamos claro. Seguramente muchas de las personas que pueden estarnos acompañando, em, digamos que trabajan en el sector salud, pero otros no necesariamente, entonces daré una claridad. Y es importante que reconocer que nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro, es un órgano que básicamente va madurando en vida. Y claro, nosotros somos básicamente reflejo o somos, o podemos poner muchos, podemos poner ejemplos en donde demostramos que eso es así. Ninguno de nosotros podemos, por ejemplo, tener un recuerdo seguramente de cuando teníamos 6 meses de edad. ¿Por qué? Pues porque básicamente el hipocampo no se había terminado de desarrollar y por eso es muy difícil de alguna manera tener un recuerdo de ese momento. Lo mismo podemos hablar del lenguaje, ¿cierto? Y sabemos que la última parte de este cerebro que termina de, digamos que te termina de madurar, es básicamente la corteza prefrontal. Esta parte de acá. Y esta parte de acá, pues digamos que juega un papel muy importante porque se encarga de algo llamado funciones ejecutivas. ¿Y qué son las funciones ejecutivas? Básicamente hace referencia a la capacidad, por ejemplo, de tomar decisiones, de solucionar problemas, de prestar atención, de gestionar nuestras emociones, de regular impulsos, de memoria de trabajo, es decir, un montón de cosas muy importantes. Ahora, esta corteza prefrontal más o menos culmina su desarrollo sobre los 25 años. De hecho, la mayoría de estudios hablan sobre los 21 y 25 años, pero incluso investigaciones que hablan que puede extender un poco más, ¿sí? Pero digamos que el mayor soporte habla de los 21 a los 25 años. Y esto pues explica un montón de cosas. Esto explica, por ejemplo, por qué tu hijo adolescente, por ejemplo, a pesar de, no sé, que puede tener 15 años y ya puede tener un cuerpo de adulto, medir 1,90 m, es más barba que yo, todo el tema, pues a veces toma tan malas decisiones, ¿sí? Y, no nos, en- no- y nos es difícil a veces comprender el por qué. Esto explica, por ejemplo, por qué si tu hija o tu hijo de 6 años, eh, pues no es tan políticamente correcto. Piénsalo así. Si yo llego a tu casa y me encuentro con tu hija, tu hijo, y yo le caigo supremamente mal, le caigo muy, muy mal a tu hijo de 6 años, piensa cuando tenía esa edad, o piensa en un familiar de esa edad. ¿Cómo actúa? Pues de seguro obviamente va a actuar pues de forma, pues va a decir lo que siente, va a decir lo que piensa, va a decir por qué ese señor es tan feo, por qué está aquí en la casa, a qué hora se va, ¿sí? Es decir, va diciendo lo que va pensando. Y claro, es completamente natural porque pues no necesariamente su corteza prefrontal ha culminado su desarrollo y pues hay menos autocontrol, es menos políticamente correcto. En cambio, si tú te encuentras en este momento de tu vida con una persona que no te cae muy bien o te cae mal, tú incluso podrías disimular, incluso podrías aparentar de que todo está perfecto. Y no le vas a decir, ay, señor, usted, ¿por qué está feo? Ni nada de esas cosas, porque ya la corteza prefrontal está desarrollada. Pero ¿por qué hablo del desarrollo o de la maduración de esa corteza prefrontal? Porque sabemos que hay factores que influyen o afectan en esa maduración de manera significativa. Y una de ellas es el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad. Es decir, si yo uso bebidas alcohólicas a temprana edad, a mis 13 años, 11 años, 12 años, 15 años, 17 años, antes de que culmine la maduración de la corteza prefrontal, pues básicamente se va a afectar esa maduración e influye significativamente en las funciones ejecutivas como la toma de decisiones, como la solución de problemas, como la memoria, como el autocontrol, como la atención. Sabemos por múltiples metaanálisis que se han desarrollado que básicamente hay una relación inversa entre el uso de bebidas alcohólicas, entre el uso de bebidas alcohólicas, incluso el coeficiente intelectual. Es decir, entre más temprano empiece una persona a consumir bebidas alcohólicas, su coeficiente intelectual podría reducirse. Sabemos también hoy en día
que ese impacto muchas veces se va a ver reflejado en problemáticas también de salud mental. Hay una mayor probabilidad de que un ser humano pueda presentar una problemática de depresión, de ansiedad, si tuvo uso de bebidas alcohólicas siendo menor de edad. Entonces yo creo que aquí hay temas muy importantes a tener en cuenta. Claro, cuando yo explico esto, pues sobre todo personas de nuestra generación, pues pueden decir, "Ps, pero ¿cómo así? Si yo tomé a los 14 años por primera vez y pues míreme, o sea, mal no estoy, pues probablemente no tengamos un desarrollo cognitivo severo, pero yo sí quiero que seamos conscientes en relación a algo, porque a veces nos cuesta gestionar tanto nuestras emociones, porque a veces, digamos, llegamos a la cocina y no teníamos idea que veníamos, porque a veces prestar atención puede ser más difícil. Claro, sería completamente ilógico de mi parte atribuirlo a un solo factor, pero el haber usado bebidas alcohólicas a temprana edad de seguro pudo impactar en nuestras funciones ejecutivas. De seguro, si no los hubiéramos usado a temprana edad, funciones como la memoria, toma de decisiones, atención, pues serían más potenciadas. ¿M? Ahora, creo que esta es una razón muy importante, de seguro, para motivar la prevención del consumo de alcohol en menores de edad. Pues, no sé, yo se los planteo así. Si usted es madre, padre, cuidador, y si no lo es, pues seguramente como pediatra, como médico, como ciudadano, planteémonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si los niños, niñas y adolescentes tuvieran la posibilidad de tener mejor memoria que la que nosotros tenemos? Mejor posibilidad, mejor toma de decisiones, una habilidad para solucionar mejor los problemas, para gestionar mejor las emociones, emociones como la ira, como la tristeza, como el miedo, incluso como la alegría. Yo creo que es una apuesta que vale la pena. Yo creo que definitivamente es una apuesta en donde nosotros podríamos mejorar de alguna manera más esa salud mental, ese bienestar y esa calidad de vida. Ahora, ¿cómo, cómo lograrlo? ¿Cómo lograr poder impactar de manera positiva? Digamos que cómo poder llegar a prevenir. Pues yo creo que, digamos que para poder identificar esos elementos, lo primero es poder de alguna manera reconocer el concepto de prevención, o sea, identificar a qué hacemos referencia con esto. Y yo creo que aquí es importante, por ejemplo, reconocer que cuando nosotros hablamos de prevención, pues básicamente la prevención es, digamos, como todas esas acciones o estrategias que buscan reducir la probabilidad de que se presente un problema, reducir la posibilidad de que mi hijo o mi hija consuma alcohol a temprana edad. Eso es prevenir. No es garantizar que algo no pase. No es garantizar de que mi hijo no consuma, pero sí reducir la posibilidad de que pase. Y para poderlo hacer, hay que comprender dos conceptos esenciales. El primero es el concepto de factor de riesgo y el segundo el de factor protector. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo sería todo aquello que aumenta la probabilidad de que se presente el problema. En este caso, un factor de riesgo sería todo aquello que aumenta la probabilidad de que mi hija, mi hijo, mi sobrino o cualquier menor de edad consuma bebidas alcohólicas. Y todo lo contrario sería un factor protector. Un factor protector es todo aquello biológico, social, cultural, estructural que reduce la posibilidad de que se presente el problema. Todo aquello que disminuye la posibilidad de que mi hijo consuma alcohol a temprana edad. Voy a ponerlo, voy a poner el ejemplo con COVID-19 para que tal vez lo comprendamos mejor. Pero si yo evidentemente quería prevenir el COVID-19, pues lo primero era identificar, lo que tenía que hacer era identificar los factores de riesgo y de protección. ¿Cuáles eran los factores de riesgo? ¿Qué factores aumentaban la posibilidad o la probabilidad de que yo me contagiara de COVID? Seguramente aglomeraciones, meterme en un partido de fútbol, en un estadio, cierto, meterme en unidad de cuidados intensivos. Ok, ¿qué hacíamos con los factores de riesgo? Los reducíamos, los que se pueden reducir. No todos los factores de riesgo tienen margen de maniobra, pero los que se pueden de alguna forma manipular, pues los reduzco. Por eso, de alguna manera, pues entramos en cuarentena,
para que las personas no estén en aglomeraciones. Cero partidos de fútbol, cero conciertos, cero teatro. Ir a un centro hospitalario solo será necesario. Reducir los factores de riesgo. Nos fuimos a estudiar a casa, a trabajar en casa. ¿M? ¿Y cuáles eran los factores protectores que disminuía la posibilidad de que yo me contagiara de COVID? El uso de tapabocas, lavado de manos, vacuna. Entonces, mientras los factores de riesgo los reducimos, los factores protectores los aumentamos. Pues va a ocurrir lo mismo cuando yo voy a prevenir el consumo de alcohol. Tengo que identificar cuáles son los factores de riesgo, tengo que identificar cuáles son los factores protectores y entrar a reducir los factores de riesgo que puedo reducir y aumentar los factores protectores que puedo aumentar. Miren, la mejor manera de prevenir, no solamente el tema del alcohol, sino en cualquier problemática, por lo menos de salud pública, no es hablar ni siquiera directamente de la problemática a veces. Miren, vuelvo con un ejemplo en los temas de COVID. Imagine que la Organización Mundial de la Salud, en vez de haber identificado factores de riesgo y de protección, hubiera hecho una gran campaña televisiva, en medios de comunicación, en redes sociales, en donde salía una frase que decía, di no al COVID-19 y el COVID tachado, y que las personas hubieran seguido saliendo a la calle, que las personas no hubieran usado tapabocas, que las personas no se hubieran lavado las manos, no se hubieran puesto vacuna. ¿Qué hubiera pasado? Pues de seguro hubieran sido más la cantidad de casos, ¿sí? No solamente de contagios, sino también de personas que seguramente hubieran transitado una neumonía y probablemente habrían fallecido. Ahora, lo mismo pasa en el tema de las drogas, por ejemplo, o del alcohol. Si yo saco una campaña que dice "Di no a las drogas", ¿usted cree que una persona simplemente poder ver un pasacalles, una pancarta, una valla, un mural, va a decir, wow, ya no tengo síndrome de abstinencia? O por decir simplemente "Di no al alcohol", la persona entonces ya redujo sus factores de riesgo, aumentó sus factores protectores. Eso es completamente ingenuo y absurdo. Y sigo con el tema del COVID. O sea, si usted entra a un baño, se estaba lavando las manos, y supongamos que mientras usted estaba en el lavamanos lavándose las manos, encontraba un letrero que decía "Di no al COVID" y el COVID tachado, pues no pasaba nada. Pero tal vez sí había un letrerito que decía cómo lavarse las manos adecuadamente en 5 pasos. En una de esas, más de una persona lo hizo. Y aunque ese papelito, pues ese sticker no decía "Di no al COVID", evidentemente estaba previniendo. Lo mismo puede ocurrir con el alcohol, con el uso de alcohol en menores de edad. No necesariamente hay que decir "Di no al alcohol", aunque pues si se dice, pues vaya y venga. Pero no por decirlo vamos a prevenir. Hay que identificar esos factores de riesgo, reducirlos, y hay que identificar factores de protección y poderlos potenciar. Pero claro, ¿cuáles son? ¿Qué podríamos hacer? Pues hay algunos factores que creo que son importantes de identificar. Lo primero es, yo en esta diapositiva, mejor les comparto esta. En esta les comparto igualmente un código QR de un texto que a mí me gusta muchísimo, que es las bases científicas de la prevención. Em, eh, y es un libro que básicamente como que describe un montón de factores de riesgo y de protección. O sea, hay un montón. O sea, créeme que factores de riesgo y protección para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas en menores son un montón. Pero pues como nuestro tiempo es limitado, yo lo que hice fue traer algunos factores de riesgo y de protección que se han identificado, tienen una fuerte relación, sobre todo con el inicio temprano de uso de bebidas alcohólicas y con también transitar a consumos abusivos o dependientes de la misma sustancia. Ahí ustedes ven algo que se llama edad de inicio, y ahí dice como, venga, aumentemos la edad de inicio. ¿A qué hace referencia a eso? Miren, yo les decía a ustedes ahorita que cuando uno inicia, o sea, cuando hay un consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad, esto impacta significativamente en el desarrollo con la maduración de la corteza prefrontal. Ese impacto va a ser más severo dependiendo de 3 factores. El primero hace referencia a la edad. ¿Cómo hacía la edad? Sí, si yo empiezo a consumir bebidas alcohólicas a más temprana edad, el impacto será mayor, porque pues hay una menos, digamos que la maduración estará como, pues habrá menos desarrollo, ¿sí? Es decir,
ejemplo, si un chico empieza a consumir alcohol a los 13 años, ese chico comparativamente tendrá una mayor afectación en su maduración de su corteza prefrontal que el pelado que empieza a los 15. Pero el que empieza a los 15 tiene una mayor afectación que el que inicia a los 17. ¿Mm? Entonces, digamos, la edad de inicio impacta muchísimo en ese desarrollo. Pero también impacta, digamos que si yo vuelvo un poco acá al tema del cerebro, ¿sí? También va a impactar la cantidad y la graduación alcohólica. No es lo mismo si una persona, si un chico a los 13 años se toma, no sé, un refajo que trae 2.5 grados de contenido alcohólico, así se toma un vaso de vodka que trae 40 grados. Claramente, a mayor contenido, pues el impacto será mayor. Y el tercero tiene que ver con la frecuencia. Claramente, si a partir de ese primer consumo hay un consumo que es más recurrente, el impacto será más significativo. Desde el primer uso experimental, desde ese primer uso, desde ese consumo experimental, claramente hay un impacto en la maduración de la corteza prefrontal. Pero si ese consumo es un consumo que se vuelve recurrente, pues evidentemente la afectación será mayor. Pero vuelvo a el tema de la edad de inicio. Hay otro elemento que me parece importante mencionar, y es, hoy sabemos también que la edad de inicio de consumo de alcohol está asociada al inicio de otras sustancias psicoactivas. Sabemos, por ejemplo, que cuando un menor de edad empieza a consumir bebidas alcohólicas, por cada año de juventud hay aproximadamente un 9% más de probabilidad de consumir otras sustancias psicoactivas. ¿Cómo así? Eso no lo entendimos. Si yo empiezo a consumir alcohol a los 13 años, si yo empiezo a consumir alcohol a los 13 años, yo tengo 9% más de probabilidad de consumir otras sustancias como marihuana, cocaína, éxtasis, tusi, que la persona que empieza a los 14. Pero el que empieza a los 14 tiene 9% más de probabilidad de consumir otras drogas que el chico que empieza a los 15. Y así sucesivamente. Casualmente, la mayoría de estudios muestran esa recurrencia hasta los 21 años. De hecho, esto es tan importante que muchas veces, eh, a veces las personas cuando me preguntan, Leo, ¿cuál es la mejor forma para prevenir que mi hijo en el futuro consuma, no sé, cocaína o éxtasis? Lo mejor que tú puedes hacer, ni siquiera es hablarle de la cocaína o del éxtasis o de las sustancias, es retrasando lo más que puedas la edad de inicio de consumo de alcohol. Que no lo haga a los 13 años como ocurre en promedio en nuestro país. Pues háganlo más tarde. De seguro, tal vez a los 25, que sería esa edad ideal, pues es algo bastante ingenuo. Pero por cada año que tú logres reducir, básicamente estás reduciendo en un 9% la posibilidad de que se consuman otras sustancias o que se transite o se genere un consumo dependiente del alcohol o a esas otras sustancias. Entonces viene también lo importante que tiene, digamos, la importancia que tiene el, el, el hacer prevención acá y es retrasar lo más que se pueda, porque termina siendo un efecto dominó sobre otras sustancias. Y sí, sí es así. Es muy poco probable que es muy poco probable que alguien inicie el consumo de una sustancia ilícita sin haber pasado por una sustancia lícita. No faltan los casos, pero son muy bajos en proporción. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con algo llamado influencias normativas, pues es el segundo factor, ya que hace referencia a las influencias normativas. Normalmente un menor, una niña, un niño, un adolescente, está rodeado de tres actores principales. Esos tres actores conforman una pirámide, que es la familia, digamos como en la base, y entendamos la familia, pues estarán quién, los papás, el tío, el primo, el abuelo, el cuñado, claramente los hermanos, el colegio y la comunidad, ¿sí? Entonces, familia, colegio y comunidad. Ojo a esto, que esto es muy importante, porque muchos me podrán decir, listo, Leo, hay que retrasar la edad de inicio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí viene una respuesta de cómo hacerlo. Cuando la mayoría de actores que te rodean, mira, el menor está aquí, rodeado de esos tres actores, pero me parece importante entender, eh, entonces, en esta pirámide está la base, está la familia, colegio y comunidad. Ojo a esto. Cuando la mayoría de actores, primero, acá lo digo.
Cuando la mayoría de actores que te rodean, cuando la mayoría de actores que te rodean están de acuerdo con algo o hacen algo, cuando la mayoría de actores que te rodean están de acuerdo con algo o hacen algo, ese algo se vuelve normal. Y cuando algo es normal, es más probable de que tú hagas ese algo. ¿Viste otra vez? Cuando la mayoría de actores que te rodean hacen algo o están de acuerdo con algo, ese algo se vuelve normal. Y cuando algo es normal, es más probable de que lo hagas. Voy a, voy a ponerles un ejemplo, pero para esto, porfa, necesito que todas las personas que estén conectadas me ayuden. Vale, ahí cambiamos un poquito como la dinámica. Simplemente para que me ayuden y demostremos si esto es verdad o esto no es verdad. Entonces, necesito que me hagan un favor. Ahí están diciendo, ahorita Juan Daniel está diciendo que apagáramos los micrófonos. Voy a pedirles por favor que en este momento enciendan todos los micrófonos. Enciendan todos los micrófonos. Y yo voy a decir a partir de este momento una serie de eventos. Eventos del día a día. ¿Listo? Voy a decir eventos. Yo quiero que ustedes me digan, ojo a esto. Yo quiero que ustedes me digan la bebida alcohólica que primero llegue a su cabeza cuando yo diga el evento. ¿Listo? La primera que venga a su cabeza. Porfa, no sean políticamente correctos, no tratemos como de subir de estrato, nada, culturalmente, o sea, la que primero llegue a nuestra cabeza. ¿Listo? A ver. Sin mucho autocontrol. Empecemos, pues, porfa, respondan inmediatamente. Paciente. Asado. Cerveza. Vino. Listo. Vodka. Listo. Listo. Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente. La que primero llegue, la que más se asocia a ese evento, ¿vale? Despecho, Aguardiente. despecho. Guaro. Listo. Y Aguardiente. vamos, listo, y vamos con la última. Brindis para un evento importante, tal vez un matrimonio. Champaña. Champaña. Listo, muchas gracias. Muy, muy amables todos. Por favor, así volvamos a cerrar nuestros micrófonos y entonces aquí continúe desarrollando la idea. Si se dan cuenta que todos respondieron lo mismo, bueno, en la primera como que hubo una diferencia, pero la mayoría cuando yo dije asado respondió cerveza. En la segunda, cuando yo dije despecho, la mayoría o casi todos, creo que sí fueron todos, respondieron aguardiente. Y en la tercera respondieron champaña. Y les pareció normal. Esas respuestas estoy seguro que les pareció normal. Estoy seguro, ¿sí? Pero imagínense que cuando yo hubiera dicho despecho, alguien hubiera dicho champaña. La abuela, estoy seguro que eso se vuelve tema de conversación en su casa porque para ustedes eso va a ser anormal. Va a decir, champaña para el despecho, ¿cómo así? Pero como no dijeron champaña, sino dijeron aguardiente, todo el mundo dice, sí. Champaña para el brindis en una matrimonio. Sí. Pero la pregunta es, ¿por qué todo el mundo responde lo mismo cuando yo hago este ejercicio, sea virtual, presencial, sea aquí en Bogotá, sea en Medellín, sea en Cali? ¿Por qué responden lo mismo? Sencillo. Porque hemos estado, porque nosotras también hemos estado inmersos en esta pirámide, rodeados de estos actores. Y desde que éramos pequeños, desde que éramos niños, íbamos a un asado, iban y compraban la carne y paralelamente iban comprando la cerveza. Lo hacían nuestros abuelos, nuestros papás, lo hacían los tíos, familia, lo hacían actores de la comunidad, los amigos del barrio, los amigos de los papás, y de seguro hasta ni pasar del colegio tal vez lo pudo pasar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente se genera un condicional. Nosotros los seres humanos hacemos asociaciones, las hacemos, es completamente natural, así funciona nuestro cerebro. Entonces, si tú desde pequeño te estás dando cuenta que todo el mundo para hacer un asado compra cerveza, pues entonces en últimas, ¿qué es lo que tú vas a hacer cuando organizaste el primer asado? Pues básicamente replicaste lo que estuviste viendo todo el tiempo. ¿Por qué las personas responden que para el despecho, pues entonces es el aguardiente? Porque igualmente dentro de esta pirámide, de esta influencia normativa, había unas canciones, había películas, había novelas, había, no faltaba el tío, no faltaba el familiar, y nos decía que había que ahogar las penas en el alcohol, y no en cualquier bebida alcohólica, en guaro. Entonces crecemos de esa manera y de seguro más de uno cuando pasó por un suceso de estos, pues probablemente lo que hizo fue lo que consideraba que era normal.
Se normaliza. Ahí es donde se vuelve la norma. Muchas personas ni siquiera les gusta la champaña, pero compran champaña en un evento porque es lo normal para el brindis, porque consideran que es la forma de. Ahora yo les hago a ustedes una pregunta, a los que están aquí conectados. ¿Cuál es la influencia normativa que usted está haciendo con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos? Cuando ellos organizan el primer asado, ¿qué es lo que van a replicar? Cuando ellos vayan a la primera fiesta, ¿qué es lo que van a replicar? Entonces aquí vienen una serie de elementos y es qué podemos hacer para modificar estas influencias normativas. ¿Es posible modificar las influencias normativas? ¿Será posible? Es posible. No es una tarea fácil, pero sí lo es. ¿Por qué es posible? Miren, tenemos el ejemplo de tabaco. Hace 20 años, miren, viajemos en el tiempo, viajemos al 70 tal vez. O bueno, si quieren un poquito más acá, al 80, 90. En el 80, si estuviéramos en esta reunión y estuviéramos de forma presencial, más de uno estaría fumando en el espacio cerrado. Se podría usar cigarrillo en los aviones. Usted compraba un carro hasta hace unos años y venía con cenicero y con encendedor. Usted podía caminar perfectamente por Unicentro y fumando y las canecas. Yo recuerdo que eran circulares, tenía una especie de cilindro y en la parte superior tenía cenicero. Yo recuerdo también que siendo niño, mi mamá tenía ceniceros en la casa y nadie fumaba en la casa, pero se tenían los ceniceros porque se consideraba que no tener cenicero era de mala educación. Hace 20 años salió una vaina llamada el Convenio Marco de Control de Tabaco, en donde básicamente la Organización Mundial de la Salud dio una serie de lineamientos a todos los Estados miembros para que generaran unas políticas para reducir el consumo de tabaco. Políticas como aumentar los impuestos, políticas como prohibir el uso de tabaco en espacios cerrados, prohibir la publicidad, el menudeo. Y eso generó un cambio después de 20 años. Yo les mostraba ahorita las gráficas. El consumo de cigarrillos se ha reducido significativamente en los últimos años. Y hoy en día, a las nuevas generaciones no les parece atractivo usar los cigarrillos convencionales. Claro, la industria se reinventó y ahora tiene los cigarrillos electrónicos o mal llamados vapeadores. Pero bueno, eso es otra discusión. Por eso tenemos que extender ese convenio a estos dispositivos. Pero a lo que voy es, a nadie se le ocurre hoy en día prender un cigarrillo en el aeropuerto. A nadie se le ocurre hoy en día prender un cigarrillo dentro del salón de clases en una universidad. A nadie se le ocurre, casi a ningún o sea, a ningún no fumador se le ocurriría no tener un cenicero en casa. Ha cambiado la dinámica, porque ya no es normal. ¿M? Y ese fue un cambio que se pudo hacer, claro, mediante políticas. Pero entonces, ¿qué? ¿Tenemos que esperar a que se implemente una política? No, no tenemos que esperar a que se implementen políticas. ¿Podemos nosotros romper las asociaciones de las influencias normativas que hemos construido por años? Sí se puede. Y yo voy a dar una serie de ejemplos que muchas veces van a sonar ridículos, y sé que van a sonar ridículos porque porque no hacen parte de la norma. Pero ¿qué pasaría si usted de 10 asados que hace al año, de 10 hace 3, solo 3, ideal que sea la mitad, sí, y que fueran seguramente muchos más, pero con 3 que hiciera, en donde no haya alcohol? ¿Qué pasaría si usted hace asados ocasionalmente en donde no haya cerveza ni otras bebidas alcohólicas? ¿Qué vamos a ofrecer? Claro, si yo digo no ofrezca sodas, ofrezca puros, ofrezca limonada, ahí es donde seguramente es ridículo el tema. Pero no lo es. Puede usted ofrecer seguramente una soda. Y obvio, quien va a sufrir probablemente es el adulto, los adultos que ya han normalizado por muchísimos años que en los asados debe haber cerveza. Pero cuando usted hace ese ejercicio, los menores de edad de su familia van a estar seguramente observando. Y ya, pues están haciendo asado y están tomando agua. Y puede que al mes usted sí haga un asado donde tal vez haya cerveza. Y puede que al otro haya otra cosa. Y jugos, no sé.
Pero ¿qué ocurre? Cuando yo menor de edad empiezo a ver que en algunos estados hay bebidas alcohólicas, pero en otros hay agua, en otros hay sodas, en otros hay jugo, pues ya deja de ser un condicional porque no es solo una opción, hay un abanico más grande de opciones. La razón por la cual cuando ellos lo organicen, entonces van a tener la dinámica de elegir más posibilidades. ¿Qué pasaría si usted este fin de semana que viene le demuestra a su hijo, a su hija, a su primo, a su sobrino, que es capaz de bailar sin necesidad de tener una bebida alcohólica al lado? ¿Qué pasa si usted hace un evento, una fiesta, una reunión familiar en donde no necesariamente haya bebidas alcohólicas? Porque después nos estamos cuestionando, pero es que ¿por qué esos pelados a los 15 años quieren una fiesta de 15 y sí o sí tiene que haber alcohol? Pucha, porque ¿qué es lo que han estado observando? Mi papá es incapaz de reunirse con los amigos, de reunirse con la familia si no hay alcohol. Pareciera que la reunión es tan aburrida que tengo que tener un estado de conciencia alterado para disfrutar. Lo que hoy es la influencia emotiva es extremadamente poderosa. Usted puede, y esto aplica para muchas vainas. Usted puede decirle a su hijo, sí, mi amor, tienes que respetar a todos tus amigos del colegio y el bullying es malo. Pero una vez yo termino esto, me trato a la persona que me ayuda en la casa, mi empleado, mi empleada, pues no somos lo que decimos, no somos lo que pensamos, ni somos lo que sentimos, somos lo que hacemos. Y hay que básicamente ser de alguna manera ese reflejo relacional. Yo creo que ya me toca ir ahorita cerrando para el tema, digamos, el tema, pero creo que aquí hay una serie de planteamientos muy interesantes en relación a, ¿sí? Por eso también es importantísimo que en las instituciones educativas haya congruencia. No es posible que en una institución educativa, como alguna vez vi en una red social de un colegio, pues básicamente se publiquen fotos de los profesores borrachos y tomando bebidas alcohólicas. Miren, yo se los pongo de la siguiente manera. Yo puedo ir a un colegio y hacerles un taller de una formación a los menores y explicarles el impacto que tiene el alcohol en su cerebro. Eso puede ser muy interesante. Y de hecho podemos, el colegio puede decir, venga, hagámosle 50 sesiones, que hay un súper refuerzo. Casi que esos pelados salen con maestría en neurociencias y salen convencidos. Pero resulta que después de la última sesión, el abuelo hace un asado y le invita a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Y en el asado el abuelo le dice, bueno, hijito, cerveza o miedo, papita. Y el pelado le dice, no, no, abuelito, porque es que el consumo de alcohol afecta la mielinización cerebral, los potenciales de acción se ven impactados, se reduce la memoria, la toma de decisión. Y el abuelo nunca escuchó esta vaina. Pues en una de esas seguramente el abuelo decía, ay, no pendejo, yo tomo desde los 12, tengo 91 y mire, yo les pregunto, ¿quién tiene un mayor impacto en este menú? ¿El experto externo que llega, el docente, el psicoorientador, el profesional en medicina o el abuelo con 15 minutos? ¿Por qué pongo este ejemplo? Si queremos trabajar en estrategias de prevención altamente efectivas, tenemos que vincular la familia porque es la base de la pirámide. Tenemos que vincular las instituciones educativas y a la comunidad, aunque es difícil, podremos hacerlo. Yo he escuchado muchas veces, ya con esto iré cerrando, cosas como, ay, Leo, pero es que es mejor que mi hijo tome conmigo a que tome con los amigos. Hoy en día sabemos que los pelados que empiezan a consumir bebidas alcohólicas con su mamá, con su papá, tienen 3 veces más probabilidad de desarrollar dependencia o abuso por uso de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque consumen 3 veces más en otros contextos. Es completamente ingenuo pensar que un menor de edad no va a consumir alcohol con sus amigos porque toma con los papás. Es como llegar a la universidad y que le inviten a tomarse una cerveza a uno y uno diga, no, es que yo no tomo con amigos, yo solamente tomo con mi papá. Es completamente ingenuo. Cuando nosotros lo terminamos haciendo, pues básicamente normalizamos más rápido. Pero Leo, pero es que igualmente seguramente lo hacen, pero es que la industria del alcohol les está motivando, los influencers, las redes sociales, claro, hay un montón de actores que están de acuerdo con el consumo en los menores. ¿Y quién estamos esperando que le haga el contrapeso? ¿El alcalde? ¿Presidente? ¿Naciones Unidas? ¿La OMS?
Nosotros tenemos que hacer contrapeso, mamás, como papás, como docentes, como profesionales de la salud. Todos nosotros, todas nosotras podemos ser factores de riesgo o factores protectores. En la vida siempre lo son. De hecho, piénselo así. ¿Cuántas veces usted ha sido el factor de riesgo de la salud mental de otro ser humano? De seguro todos lo hemos sido. Pero ¿qué tal si en vez de ser factores de riesgo, jugamos a ser actores protectores en la prevención del consumo de alcohol en menores de edad y por lo tanto del bienestar y la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes? Eso era lo que yo quería compartir con ustedes inicialmente. Sé que nos quedamos un poco cortos en los temas. Yo voy a compartirles a ustedes dos podcasts en los cuales me invitó Red Papás a hablar un poco de esto. Si quieren, ustedes ahí los pueden descargar, están en Spotify. Ay, perdón, este es este no, perdón, este es de cigarrillos electrónicos. Este es básicamente el podcast en donde yo retomo todo lo que he estado aquí y desarrollo igualmente un poco más la idea también, pues por algunas cosas que tal vez se me quedaron por fuera. Em, pero entonces, por si quieren ampliarlo, con muchísimo gusto, también les comparto un poco, digamos, el tema de mis redes sociales. Yo allí trato de montar como información constante sobre este tema, como con tips muy específicos de cómo prevenir el consumo de alcohol, sobre creencias, mitos relacionados con el tema de bebidas alcohólicas. Buenas noches, señorita, por favor, Em, pasar el y bueno, sí ingreso que a hay la algunas sala. preguntas, sí que hay algunas preguntas. Destino Montería. Solamente ya para cerrar con David, decirles que, bueno, que hay otros factores asociados, Le recordamos que como el tema de involucramiento parental, pero que en otros pasos seguramente lo podemos desarrollar porque es un gran factor protector en temas de salud mental y de consumo, pero básicamente el hecho de que los padres participen activamente en la vida de sus hijos, que vayan al colegio, estén pendientes de ellos, es un gran factor protector que ha estudiado el Ministerio de Justicia en nuestro país. Pero bueno, allí digamos como que les dejo estos elementos, estos recursos para que podamos ampliar la información y bueno, estamos atentos a las preguntas que se puedan llegar a tener. Doctor Leonardo, muchísimas gracias por tan importante información que nos acaba de compartir. Recuerda, el doctor Leonardo es consultor nacional en salud mental y prevención del uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud, así que qué mejor que él haber recibido esta información tan importante. Antes, yo tengo un par de preguntas, pero quiero dar paso primero al doctor Glennon. Si quiere, doctor, con libertad, prenda su micrófono y compártanos su pregunta para que comencemos a hacer un pequeño diálogo en torno a este importante tema. Bueno, muchas gracias. Felicitarlo por esta charla tan importante. Le escribo o le hablo desde Cali. Casualmente estamos en este tema. Yo tengo un hijo de 15 años en el colegio y estamos exactamente en este tema, en unos chats de WhatsApp de los padres del año de nosotros. Y lo que encontramos es que el interés de los padres es, no quiero usar la palabra nula, pero es muy poquita el interés de los padres de ciento y pico de niños que hay en el año sobre este tema. Nadie le interesa, nadie quiere saber del tema, nadie hacen charlas y si van 20 personas es mucha, las otras 80 no van. Eh, Hemos tratado de involucrar a la comunidad para que, pues yo estoy de acuerdo con el doctor en el tema de que si la comunidad como tal no colabora, pues es muy difícil, porque si el 80% de tu salón de tus hijos en las casas no están pendientes si toman o no toman, no están mirando qué está pasando, pues es muy difícil. Entonces la pregunta que le tengo al doctor es, ¿cómo hace uno para que una comunidad como la nuestra, como la colombiana, que está tan como pegado al tema del trago, ¿cómo hace uno para cambiar esa mentalidad en la comunidad? Doctor, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay que aprovechar como los diferentes contextos y espacios. Yo conozco y digamos que reconozco perfectamente lo que usted nos está diciendo. Es decir, a mí a veces me invitan a instituciones educativas para hablar de esto y yo nunca he tenido una participación de él, ni siquiera el 70% de las familias. Jamás. O sea, creo que el mejor ha sido como 60% y eso, y haciendo una gran promoción. Y eso se debe a, uno, la normalización que tiene el uso de alcohol
¿sí? Yo creo que una forma para poder llegar, hay muchas personas que no necesariamente le identifican en el alcohol un riesgo para los menores. Yo creo que muy pocas personas. ¿Por qué? Porque como seguramente la mayoría usan bebidas alcohólicas siendo menores de edad, pues lo normalizan un montón. Pero muchas personas sí identifican riesgos y te tienen como miedo al uso de cocaína, al uso de éxtasis, al uso de otras sustancias. Es lo que yo he encontrado es que muchas veces se motiva más la participación cuando uno dice, venga, vamos a hablar de temas de prevención de consumo, de drogas en general, o de estas drogas fuertes. Y claro, y cuando uno llega a hablar de alcohol, incluso mucha gente termina así, en principio extrañada, y ya cuando entienden un poco, les dicen, muchas, esta vaina es más severa de lo que yo me imaginaba. Entonces, eso puede ser una forma de hacerlo. Yo creo que igualmente, si la participación en la institución educativa es del 15% al 20%, igualmente deben seguir congregándose y reuniéndose en relación a estas temáticas y generando estrategias efectivas, digamos, generando estrategias dentro del curso o dentro de la institución educativa. Por ejemplo, me decías que tiene 15 años, es decir, que ahorita vienen, si no es que ya estás pasando por el tema de esas fiestas de 15, ¿sí? En donde seguro algunos papás, esperaría que no, han ofertado bebidas alcohólicas a los menores. Entonces, allí, por ejemplo, si están, no sé, si 100 familias, hay 20 con las que nos reunimos, el generar acuerdos entre esas 20 familias es esencial. ¿Acuerdos como qué? Listo, por lo menos nosotros 20 que estamos aquí claros, sabemos que ninguno de nosotros va a ofrecer bebidas alcohólicas a los menores y que vamos a estar pendientes. Si termina viendo alcohol es porque nos lo encaletaron o alguna vaina, pero de nosotros, de nuestra parte, no lo va a haber. También de alguna forma puede ser importante reconocer al que le importa cinco esto y al que dice, ah, esto es mentira. Porque si es el papá de Juan Gabriel y Juan Gabriel cumple años y le da la invitación a mi hijo, y yo sé que el papá de Juan Gabriel dice que está en las carretas y él es de los que ofrece bebidas alcohólicas a los menores, pues yo ya tendría que identificar si Juan Gabriel es un factor de riesgo o un factor protector. Pues de seguro será un factor de riesgo. Y entonces mi tarea cuál es. Pues, sí, probablemente entonces allá decir, mejor no vas. Yo creo que aunque es difícil hacerlo, el estar, digamos, en este tipo de espacios nos permite por lo menos identificar quiénes pueden ser factores protectores, quiénes pueden ser factores de riesgo y también seguramente cómo podemos a volvernos más aliados de las instituciones educativas, del colegio, de los orientadores, de los docentes, para motivarlos a seguir trabajando en este tema. Gracias, Leonardo. Una pregunta. Pues claro, uno lo que suele ver en esos aspectos de consumo de sustancias es precisamente la lucha que tenemos en contra de los componentes culturales propios de cada sociedad y lo que tú mencionaste en la conferencia, nosotros normalizamos mucho el consumo de alcohol y la expresión de si se va a pegar su primera borrachera, que sea con su papá o con su mamá, y que a muchos tal vez nos tocó, bueno, o a que a muchas personas les tocó, pues es muy complejo entonces comenzar a cambiar esas realidades. ¿Qué estrategias desde OPS se tienen precisamente para atacar allá a la parte cultural o qué nos pueden recomendar desde allá a nosotros para comenzar a tratar de cambiar realidades en nuestro entorno? Yo creo que, digamos, esto que les mencionaba, el hecho, por ejemplo, de poder modificar esas asociaciones que nosotros hacemos, creo que es clave, ¿sí? Digamos, actuando en relación a ellas, o sea, como que volteando la norma, aunque muchas veces puede ser difícil, o sea, ejercicios aplicados creo que son muy prácticos. Digamos que desde OPS actualmente se están haciendo unas acciones más de construcción ambiental que básicamente van en relación actualmente estamos trabajando fuertemente para generar aumentos en los impuestos a las bebidas alcohólicas, principalmente a la cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza es la de mayor consumo y esa es la primera tipo de bebida alcohólica que exceden los niños, niñas y adolescentes por su precio, ¿sí? Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando también, digamos, en una estrategia para, eh, digamos, darle como una mayor regulación al tema de marketing o de publicidad de bebidas alcohólicas, tal cual como lo que ocurrió con tabaco.
Estamos trabajando también para hacer una reducción de la disponibilidad, es decir, que no sea tan fácil acceder a una bebida alcohólica. Eso es algo que nos lleva mucho tiempo. O sea, con tabaco nos ha llevado 20 años. Con alcohol estamos empezando desde el año pasado. Seguramente va a ser una tarea titánica, pero mientras este tipo de cosas ocurren, yo siento que nosotros también, por ejemplo, creo que aquí hay muchos profesionales de la salud conectados. Tenemos que ser de alguna manera muy responsables a veces con afirmaciones que tenemos. Yo he escuchado un montón de veces de profesionales de la salud cosas como no, es que si usted toma cerveza, entonces usted va a lactar mejor. Ujú. Ese tipo de afirmaciones, digamos que culturalmente le generan como propiedades eh, positivas a la bebida alcohólica. Y bueno, si es grave que de alguna forma yo lo escuche como de la vecina, pero es más grave si yo lo estoy escuchando del profesional de la salud, del profesional de medicina. Lo mismo en relación a, no, es que entonces es bueno el vino. Hay un montón de antioxidantes. ¿Por qué vamos a recomendar el vino si hay un montón de antioxidantes que son muchísimo mejores? O sea, siento que a veces nosotros también con las verbalizaciones que podemos llegar a tener con nuestro rol, pues también pueden terminar siendo una gran influencia normativa. Y yo creo que, insisto, si por ejemplo acá hay docentes conectados, si hay profesionales de la salud, también tenemos que ser muchas veces conscientes de que nuestra influencia normativa es mucho más poderosa. No estoy diciendo entonces que uno tiene que, pues, de alguna forma transitar a una gran conversión, pero sí de alguna manera ser mucho más cuidadosos en relación a esas verbalizaciones y esos comportamientos y actitudes que tenemos frente a esta bebida, frente a esta sustancia o frente a otras también. Gracias, Leonardo. Y justo me robaste las palabras porque mi siguiente pregunta iba dirigida a eso, cuál iba a ser nuestro rol como personal de salud. Y creo que comenzar también desde el lenguaje, de la forma en que nosotros nos referimos al alcohol, de las recomendaciones que damos, pues va a ser fundamental. Antes de darle, de responder la pregunta o de solicitar la respuesta a la pregunta de la doctora Alemán, y ya que Leonardo mencionó algo de legislación, nosotros en Colombia, pues desde el 94 tenemos una ley que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Esta ley se queda corta para todo lo que se necesita, o qué sucede, porque pues sí, nosotros hablamos de sustancias legales e ilegales y el alcohol estaría dentro de las legales, pero si uno se pega a esta ley, uno podría decir, no, pero pues es ilegal para menores de 18 años. Ahí, ¿cómo nos movemos en términos de legislación? ¿Estamos cortos? ¿Qué se debería mejorar en términos de normativas aquí en Colombia? Yo creo que un mayor reconocimiento de las normas, ¿sí? O sea, hay decretos, como que tú nos estás mencionando, pero además, bueno, hay leyes. La Ley de Infancia y Adolescencia, la 1098 del 2006, por ejemplo, dice que la familia, el Estado y la sociedad debe proteger integralmente a todos los menores de edad. Estabilidad, sí. Y hay acciones que atentan contra la protección integral, como ofertar alcohol, nicotina u otras sustancias psicoactivas. Un conjunto de leyes existentes en nuestro país en donde perfectamente se puede sancionar a un adulto por ofrecer bebidas alcohólicas a un menor. Así incluso ese adulto sea el papá que le está ofertando al menor de 17 años. Pero no hay muchas veces conocimiento frente a esto, ¿sí? Hay una plataforma que se llama Te Protejo, en donde uno puede, por ejemplo, denunciar la oferta, la venta, la distribución de bebidas alcohólicas y de otras sustancias a los menores de edad. Yo creo que es, digamos, es importante que haya un mayor reconocimiento, pero adicionalmente también es importante que haya como una mayor articulación entre actores, por ejemplo, que trabajan en protección, ¿sí? Creo que debe haber una mayor articulación porque muchas veces puede que como está tan normalizado el uso de bebidas alcohólicas, no se ve algo como tan grave. Sí, aunque puede estar allí la legislación, todo el tema, a veces el hecho de que se rompa, que se vulnere por ser temas de alcohol, como que no se ve tan grave. O sea, la gente de seguro se preocupa muchísimo más, se alarma y arma un escándalo el berraco si es el papá que le está ofreciendo un carro de bazuco a su menor, a su hijo. De seguro, salen las noticias, ¿sí? Papá que le ofrece una línea de cocaína a un menor.
pero el papá que le ofrece una cerveza menor no está tan grave. Entonces, la ley de infancia y adolescencia entra allí de seguro a garantizar los derechos de este menor que el papá le ofrece una línea de cocaína, pero con el alcohol tal vez no pasa lo mismo. O sea, aplica para los dos, pero yo creo que es como que también debe haber un mayor desarrollo de capacidades Perfecto. en esos actores. Perfecto. Ahorita dentro de la conferencia nos mencionabas que el alcohol era la puerta de entrada para otras sustancias psicoactivas, ¿verdad? Y la doctora Alemán nos hace un comentario que también comparto con ella, y es que se ha normalizado y aumentado entre los jóvenes el consumo de marihuana con la idea de ser menos nociva que el alcohol, por lo que tiene una concepción natural, eh, y que con efectos pues, más pasajeros. ¿Cuál es su opinión frente a este postulado? Todas las sustancias psicoactivas son nocivas para la salud. O sea, yo creo que es importante mencionarlo. O sea, no hay una sensación que diga, uy, no, es que esta vaina es positiva. Yo siento que todas las sustancias traen consigo una cantidad de mitos, pero en donde he encontrado que hay muchísimos mitos es en alcohol y en marihuana. O sea, yo creo que una de las grandes cosas que ha influido en esto es que se habla de la marihuana medicinal y no se habla de los componentes per se. Sí, o sea, yo no sé si es que sea lo mejor, o sea, en vez de hablar de CBD o de un componente específico, entonces se habla de la marihuana en general y de todos los componentes que trae, sabiendo que pues, es poco probable que alguien le vaya a mandar seguramente un porro de marihuana a alguien para reducir una sintomatología específica. Un extracto de, ¿sí? Pero yo siento que ese sería de afirmaciones y apologías que en últimas han terminado siendo una influencia normativa, pues ha generado una reducción de algo llamado percepción de riesgo en los menores de edad, ¿sí? Entonces, es que es peor tomar que fumarme un porro. Es que es peor fumar cigarrillo. No, no, no. Lo que pasa es que primero hay que entender que las sustancias, según su efecto, son distintas y sus consecuencias también pueden ser distintas. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de menores de edad, sabemos que también el uso de cannabis en los menores de edad afecta significativamente el desarrollo y la maduración de su corteza prefrontal e influye también influye también en el hipocampo, afectando también significativamente, afectando de manera significativa temas de memoria y de atención. Yo creo que hay que muchas veces trabajar todas las sustancias, ¿sí? Y no porque hablemos de una, vamos a buscar la apología o el beneficio de la otra. Perfecto, sí. Entonces, bueno, la doctora Patricia Ortiz nos recuerda, como lo mencionamos ahorita, la ley 124 del 94, que es la ley, perdón, que prohíbe el expendio de alcohol a menores de edad, y además esa misma ley estipula que toda persona menor de 18 años que sea encontrada bajo efecto del alcohol debería enlazarse con el sistema de protección con bienestar familiar para seguimiento de ese niño y de su familia y entrar a procesos educativos que, pues, como ya vimos, creo que no funcionan mucho y que no se notifican ni se envía como lo manda la ley. La doctora Cadena, su opinión sobre marihuana, bueno, creo que el doctor Leonardo nos acaba de hablar precisamente de ese tema. La doctora Clarinés Gamboa nos dice, pienso que es un mito, el consumo de marihuana es igual de nocivo que el alcohol. Lo que pasa es que con esto del gobierno que lo ha normalizado, los jóvenes piensan que no lo hacen tanto daño y también la falta de educación sobre estos daños. Sí, creo que como dice el doctor Leonardo, pues no hay que normalizar ningún tipo de sustancia psicoactiva, y mucho menos en menores de 18 años, más con todo el componente biológico que el doctor Leonardo nos comentaba, cómo el cerebro sigue estando en desarrollo, cómo es la corteza prefrontal todavía sigue madurando inclusive hasta los 25 años, así que creo que la posición es clara de todos nosotros como pediatras de mantener al margen el consumo de sustancias psicoactivas, sea cual sea, de menores de 18 años. Gracias, doctoras y doctores, por sus comentarios en el chat. Aprovecho la diapositiva que el doctor Leonardo tiene puesta para que lo sigan en sus redes sociales para poder seguir construyendo conocimiento en torno a la prevención del alcohol y pues obviamente de todas las sustancias psicoactivas. No sé, doctor Leonardo, si tengas algún comentario final. No, 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 pues primero agradecerte, Juan David, y a toda la asociación, porque siento que, como dices, vamos generando una red, vamos articulándonos. Yo creo que aquí todos los estamos conectados, básicamente estamos buscando el beneficio y la calidad de vida de los menores. Siento que tenemos que seguir trabajando porque pues estas sustancias terminan siendo factores de riesgo de muchísimos problemas de salud que los cuales ustedes luchan
todos los días, día a día. Y sabemos que prevenir es muchísimo más costo efectivo que incluso pues tratar, y digamos que es una gran apuesta que pues todos debemos dar. Así es, Leonardo. Muchísimas gracias por este espacio. Espero que tengamos un nuevo espacio más adelante para seguir construyendo conocimiento en torno a la prevención de sustancias del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y en niños y niñas. Eh, Muchas gracias por tu disposición por este espacio y de nuevo a todos ustedes, los conectados, muchas gracias por haber estado presentes. Recuerden que este webinar queda grabado y será subido a la plataforma de YouTube de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, que ahí en el chat les dejé el link. Muchas gracias a todos y que pasen una muy bonita noche. Hasta luego, que estén muy bien.